En redes sociales ha circulado durante todo este día el siguiente mensaje, que tiene que ver con sanciones en la ley de tránsito, o multas, o incluso hasta la detención de un conductor y el decomiso del vehículo. Dice este texto que ha circulado en redes sociales: recuerden que hoy entra en vigencia la nueva ley de tránsito. Se recomienda no pasar semáforo en rojo, no pisar la línea del peatón, no tomar el celular, respete las señales de tránsito. Todos en el vehículo deben de tener el cinturón de seguridad, todos. El lado izquierdo es para los vehículos que van a más velocidad que usted, o para pasarle a otro vehículo y volver a la derecha. Tenga listo su botiquín de primeros auxilios, su cono, su extintor y maneje con prudencia por su seguridad y la de los demás. Las multas van desde 5,000 lempiras en adelante. De igual forma, si hay alguna violación, los agentes de tránsito incluso pueden detener al chofer. De no tener al día sus documentos, incluso pueden retener su vehículo. A partir de hoy van a estar muy, pero muy necios. Informar a sus familias que manejen. ¿Es cierto esto o no es cierto esto? ¿Qué hay que tiene de cierto y que tiene de falso? Bueno, para salir de la duda está el señor comisionado Gerson Velázquez, director de Vialidad y Transporte. Señor comisionado, buenas noches. Muy buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Gracias por la oportunidad de poder aclararle a la sociedad hondureña esta noticia falsa que ha estado circulando en las diferentes redes sociales del país. Lamentablemente ocurren este tipo de situaciones por el mismo contexto que tenemos, ¿no? De la situación de que se están creando un montón de memes y noticias que no tienen un fundamento. Realmente los elementos que contiene esta noticia falsa ya están prohibidos en la ley, son constitutivas de faltas graves a la ley de tránsito vigente. Hay un anteproyecto de reforma a la ley de tránsito que pretende actualizar esta legislación a las nuevas tendencias, pero no es cierto que ya se haya aprobado y que tenga ese tipo de multas. Lo único que el soberano Congreso Nacional ha aprobado que tiene que ver con el tema de seguridad vial es el Código Penal. En el Código Penal nuevo ya existe la regulación de lo que denominan los delitos contra la seguridad vial. La conducción temeraria es penalizada en el artículo 323 del Código, que por supuesto está pendiente del vacatio legis que se vence en mayo del 2020. Así que, en resumen, es falsa esa noticia. Los elementos que contiene, la falta que contiene esa noticia, sí son considerados faltas ya en la legislación actual, no así las multas o que están en una nueva legislación que se acaba de aprobar. Bueno, son tres cosas. La primera, que no ha entrado en vigencia ninguna nueva ley de tránsito, apenas hay un proyecto que ni siquiera se ha discutido. Efectivamente. Muy bien. Nosotros en el marco... Sí. Sí, vamos con eso entonces. En primer lugar, señor comisionado, está esta nueva ley de tránsito, que hay una propuesta de reforma, de crear una nueva, o de reforma o una nueva ley, perdón. Sí, recuerde, Edgardo, que hubo una presión social de nuestros compatriotas que están en España porque no les reconocían la licencia de conducir. Sí. También hay una demanda social de muchos hondureños que actualmente andan conduciendo con una licencia no permitida. Digamos, por ejemplo, los conductores de vehículos de transporte público, de pasajeros y de carga, exigen que se reduzcan los requisitos para la obtención de la licencia pesada. Sí. En ese sentido, también esta ley actual no responde a las realidades de este momento. Fue aprobada en el 2005. En ese contexto nosotros hemos presentado un anteproyecto de ley que implica que el Congreso Nacional se reúna, la analice y obviamente la apruebe. Claro. Todavía eso no ha sucedido. Muy bien. Ahí contiene nuevos elementos, pero todavía no ha sido aprobada. Muy bien. Entonces ni siquiera ha comenzado la discusión de una nueva ley de tránsito. Por lo tanto, seguimos con la actual que se creó en 2005. Exactamente. Y contiene ya infracciones que ahí se mencionan, pero que no son que todos sancionadas sabemos, con esa por ejemplo, falta, con esa pena. que todos sabemos, como por ejemplo lo del semáforo en rojo, lo de la cebra, lo del cinturón de seguridad, lo de circular a velocidad más lenta a la derecha, en el carril de la derecha y en el de la izquierda para avanzar un poco más rápido, etcétera. Esas cosas son como bien elementales, portar los documentos en regla, etcétera. Exactamente. ¿Sí?
Las multas, actualmente, Sí, señor exactamente. director, hay multas de 5.000 lempiras por alguna infracción de tránsito. Mi- Y hay diferentes tipos de infracciones. Hay faltas leves, menos graves y graves. Ninguna supera los 600 lempiras en la ley de tránsito. La única multa que realmente sobrepasa esta cantidad de 600 lempiras son las multas por alcoholemia. Aquellas personas que son sorprendidas conduciendo en estado de ebriedad, se les pone una multa de medio a un salario mínimo. Y si son reincidentes, pueden ser más altas, pero es la excepcionalidad. No hay multas más altas de 600 lempiras. Muy bien. Y el otro punto, bueno, entonces ya está aclarado sobre ese documento, esa información que estuvo circulando hoy en redes sociales. Y espero que nuestros amables televidentes lo tengan claro. El otro tema que usted hacía mención, en el Código Penal que se aprobó en el Congreso Nacional y que ahora entra en vigencia hasta el 10 de mayo de 2020, sí contempla penas más severas. Perdí el audio. ¿Me escucha? ¿Me escucha ahora? ¿Hola? ¿Me escucha, Sí, señor ya le comisionado? escucho, Muy dígame. bien, muy bien. Le decía, Claro, claro que sí. este nuevo Código Penal, que entra en vigencia en mayo, sí tiene penas mucho más severas. No sé si implica cárcel, si implica obviamente unas sanciones mucho más altas que los 600 lempiras que usted hizo referencia actualmente, ¿sí o no? Sí, efectivamente. Mire, el nuevo Código Penal, como es un código que penaliza conductas, integra una nueva figura que es el título 15º. Los delitos contra la seguridad vial son denominados y configura el delito de conducción temeraria. El artículo 323 crea el delito de conducción temeraria. ¿Cuándo se cometerá este delito? Uno, cuando una persona, según lo aprobado en este código, conduzca superando los límites de velocidad permitidos en más de la mitad. Es decir, que si, por ejemplo, la velocidad permitida máxima en la carretera que va hacia San Pedro Sula es de 80 kilómetros por hora y si un conductor supera los 120 kilómetros por hora, se le puede imponer una sanción que es cárcel de 6 meses a 3 años. Es una medida que ya está aprobada ahí y que nosotros hemos, por supuesto, hecho nuestras observaciones al Congreso Nacional para que de alguna forma se revise. También se comete el delito de conducción temeraria cuando sea sorprendido una persona conduciendo en estado de ebriedad. Y también la sanción es la misma, de 6 meses a 3 años de cárcel. Y cuando se violentan normas fundamentales a la seguridad vial. No se describe cuáles son esas normas fundamentales, por lo cual va a ser necesario reformar la ley de tránsito para establecerlas y que no se meta presa a la gente por la violación de una norma de tránsito, que en este momento, por ejemplo, las faltas graves andan alrededor de 38. Si no se reglamenta adecuadamente esto, por 38 razones podría caer la gente presa por la comisión del delito de conducción temeraria. Esto es algo que a nosotros nos sorprendió también porque fue aprobado en el nuevo código y nosotros, por supuesto que ya hicimos las observaciones que consideramos pertinentes porque definitivamente con estas medidas vamos a tener que arrestar a un significativo número de conductores que no van a ajustar las cárceles actuales para poderlos internarlos. Por supuesto que sí. Y me está hablando de cárcel. ¿Y en cuanto a multas? Según esta, bueno, la misma ley establece que hay multas que van desde la suspensión de la licencia de por vida hasta multas relacionadas con la parte pecuniaria por días de multa. Ya el mismo código establece una nueva nomenclatura de la clasificación de los días de multa que es diferente a la actual legislación de tránsito. Sí. En ese sentido, pero es mayor, quiero decir, sí, es mayor. Es mucho mayor. Sí, es mayor. Sí. Bueno, sí. El punto es que tengo aquí el reporte de una autoridad del Congreso Nacional que está viendo el programa y me dice, el nuevo Código Penal será reformado en ese aspecto de cárcel por falta de tránsito. Hay un compromiso de los diputados para hacerlo, me dice. ¿Sabía usted eso?
Bueno, hemos estado en pláticas con la Comisión de Seguridad, con la Comisión de Salud y, por supuesto, con la Secretaría del Congreso, de que, dadas las características de nuestra población y la cultura poblacional sobre la omisión del respeto por las normas básicas de tránsito, esto sería contraproducente aplicar este tipo de medidas de cárcel, porque prácticamente el 100% de los conductores podrían infringir esta norma y obviamente ser sujetos de cárcel. Claro. Y eso es una medida muy drástica de cara a la situación pues, que tenemos en el país en la problemática en los centros penales. Sí. Nosotros creemos que deben ser penalizados con cárcel algunas infracciones gravísimas a la normativa, como el tema de conducir en completo estado de ebriedad, claro, pero no con tantas días de cárcel como de más de 6 meses. Eso me parece que podría revisarse. Sí, porque usted dice que ese delito de conducción temeraria contempla de 6 meses a 3 años de cárcel. En el nuevo Código Penal, que sí, ya me informan aquí que hay un compromiso para reformar eso y llegar a un acuerdo con ustedes, que son las autoridades de transporte, de vialidad y transporte. Otro punto, como eso está pendiente de discusión y obviamente de un consenso con ustedes para que entre en vigencia hasta en mayo del próximo año, lo dejamos ahí estacionado. Pero también la tercera pregunta sería, o el tercer tema sería, la nueva ley de tránsito que ustedes están promoviendo en el Congreso Nacional, ¿contempla sanciones de cárcel? Sí, efectivamente, bueno, la ley de tránsito es una ley administrativa, no tiene un propósito penal, sino más bien establecer sanciones administrativas a los infractores de la normativa de seguridad vial. No obstante, esta tendría que articularse con la ley de penalización de la embriaguez habitual, que está vigente todavía y contempla que si una persona atropella a otro en estado de ebriedad y esta persona muere producto del accidente, debe ser penalizado con cárcel. De igual forma, para las conductas de conducción temeraria, pero no considerando estas extremas que están en el actual código, sino quizás aquellas conductas gravísimas que ponen en riesgo inminente de perder la vida de tanto el conductor como de los otros usuarios de las vías. Sí. Como por ejemplo el hecho de que una persona conduzca en completo estado de ebriedad y que efectivamente no pueda conducir de manera segura y coloque en riesgo a las personas, pero no con un nivel de, digamos, internamiento de más de 3 días o de repente hasta llegar a un mes de internamiento, con medidas inclusive de pagos y también de trabajo comunitario. Sí, eso en cuanto a las leyes, a la nueva ley de tránsito, que serían como las sanciones más fuertes que tendría, una vez que se llegue a aprobar, por supuesto. Sí, efectivamente. También la nueva legislación propuesta, nosotros estamos proponiendo un nuevo modelo de certificación de los conductores, principalmente porque tenemos que estandarizar la licencia de conducir actual con las diferentes licencias que se emiten en otros países, como en España, como en Sudamérica y el mismo Centroamérica. Costa Rica ya ha evolucionado en cuanto a esta legislación, porque la licencia actual no quizás cumple con los estándares mínimos que la comunidad internacional ha impuesto para otorgar esta licencia. Y también clasificar, digamos, algunos elementos de la señalización, algunas violaciones a la normativa de seguridad vial como de riesgo para poder sancionar a aquellas personas que definitivamente pongan en riesgo la vida propia o la de terceros, como algunas faltas que hemos visto en los últimos accidentes de tránsito, principalmente de equipo pesado y también de transporte público de personas. De llevar a la cárcel, no obviamente como establece el Código Penal aprobado de 6 meses a 3 años, pero sí de varios días o semanas probablemente, en la nueva ley que se va a discutir en el Congreso Nacional en algún momento. Pero en esta nueva ley que ustedes están proponiendo, las multas, lo que se tiene que pagar de multa por alguna infracción, ¿se mantienen, disminuyen o aumentan? Mire, licenciado, la ley vigente lamentablemente contempla unas multas que están fijadas. Bueno, le voy a comentar un poco. En el 2005 se aprobó una ley que tenía multas graves, menos graves y leves. Estas tenían sanciones que estaban indexadas a porcentajes del salario mínimo vigente en el 2005. Luego hubo una reforma a la ley que dejó de manera fija en la misma ley las multas hasta
montos de 300 lempiras. Imagínense usted, una conducta como por ejemplo no tener un dispositivo de retención infantil en el vehículo que proteja la vida de los infantes es considerada una falta menor y consecuentemente la gente es sancionada con 300 lempiras. Esas multas no son disuasorias. Definitivamente hay que revisar este catálogo de multas y también establecer conductas que sean más disuasivas para que la población tenga realmente más respeto por la normativa y ponga, un poco de mayor seguridad en las calles. No obstante, no tenemos ninguna multa que esté rondando siquiera los 5,000 lempiras que aparecía en el meme que salió en las redes sociales. En la información en esta desinformación en las redes sociales. Pero sí en la nueva ley que está proponiendo hay aumento de multas para ciertas infracciones. Hay una reclasificación de las sanciones y de las conductas tipificadas como faltas, porque definitivamente esta situación de la incidencia de accidentes que tenemos actualmente y de la cantidad de usuarios de las vías, como el tema de mototaxis, los abusos que constantemente se cometen con el transporte de carga peligrosa o carga pesada, o definitivamente las violaciones a la normativa de tránsito de los transportes rapidito, estos buses que hacen competencia desleal, deben ser sancionados con infracciones más severas que 300 lempiras, porque inclusive hay personas que no tienen ningún respeto por la autoridad porque saben que 300 lempiras los pagan y fácilmente pueden retomar su licencia y seguir infringiendo la ley. Entonces, creemos que deben haber multas más severas y obviamente será el Congreso Nacional que establezca los montos de acuerdo a la realidad económica del país y la gravedad de la infracción. Muy bien. Señor comisionado, muchas gracias por aceptar esta conversación con Noticiero Soy Mismo y dejar claro que esa desinformación que apareció en las redes sociales es algo totalmente falso. No hay ninguna nueva ley de tránsito. Las infracciones que ahí aparecen pues son las que todos sabemos que en efecto existen y que no hay ninguna multa de 5,000 lempiras ni mayor a esa actualmente en la ley de tránsito. Y por otro lado, lo que propone el actual Código Penal, lo aprobado en el Código Penal actual, que entra en vigencia en mayo, se va a reformar, me han confirmado una autoridad del Congreso Nacional, porque sí establece cárcel de 6 meses hasta 3 años. Y que en la nueva ley de tránsito se va a actualizar todo esto que tiene que ver con la conducción temeraria y también con las multas. Muchas gracias, señor comisionado. Muchas gracias a usted, licenciado, a la orden. Cualquier cosa, siempre estamos aquí para aclarar a la población y también aprovechar la oportunidad para decirle que los accidentes de tránsito son 100% prevenibles y depende de cada uno de los usuarios de las vías. Así que tratemos de respetar la normativa y vamos a tener menos muertes que lamentar. Así es. Muchas gracias, comisionado Gerson Velázquez. Es el director de Vialidad y Transporte.